Luis Fernando, adelante. Miguel, a tus órdenes, ¿cómo han estado? Todo bien, bendito sea Dios. Te voy a conectar para que puedas presentarte ante el público, que te vean físicamente. Por si hay gente que no te conoce, activa tu cámara, por favor. Ya te Ok, mandé la solicitud. ¿dónde Y al estoy? momento que estés listo, excelente, ya estás ahí. Me salgo, viejito, te quedas con el auditorio. De nueva cuenta, muchas gracias por tu participación, tu disposición, tu tiempo, tu sapiencia, etcétera, ¿no? Nos quedamos Gracias, contigo, Luis Fernando. gracias. Ahí me estoy viendo entonces, porque yo no me veo. Hermoso como toda la vida. Muchas gracias, bienvenido. Qué amable, viejito. Bueno, antes que nada, muy buenos días todavía acá en México y vamos a continuar con esta súper presentación de los doctores que nos han precedido, la doctora Raquel, la doctora Alejandra, el doctor Miguel, y va a seguir la doctora Alejandra también. Y algo que me llama mucho la atención y por lo que voy a sentar un poco más es la importancia de este foro para entender que la odontología no es una ciencia aislada y limitada hacia los dientes, sino es una integración de cuidados que tenemos que estar teniendo y por aquí vamos a trabajar directamente. ¿Cómo quito mi pantalla? Déjame ver. Ya estoy. Ok, perdón. Si quieres nada más, ya apagas tu video y compartes tu pantalla, Luis Fernando. Nomás déjame ver. Ahí estoy. Listo. Ahora Estoy sí, perfecto. sacas tu video y te quedas con todo el auditorio. Gracias. ¿Ya salió el video? No lo veo. Ya está la pantalla compartida. Solamente apaga tu Perfecto. cámara. Ahí es donde no veo la indicación. Ya. La pantalla nos... Ahí Ahora estoy. sí, listo. Listo, Perdón. gracias. Perdón. Ok, vamos comenzando tratando de aprovechar estos 30 minutos con bases fundamentales. Algo que me llama muchísimo la atención y que quiero compartir con ustedes es que, como decía el doctor Miguel Ángel, hay un montón de información que ya teníamos, todo está escrito, pero la intención de aplicar es algo que nos está fallando. Cómo estar utilizando y cómo estar aplicando nuestros conocimientos para el bienestar de nuestros pacientes y desde luego de nuestros hijos. Eh, Siempre hay una frase que dice que el conocimiento tiene que ser adquirido. El que no aplica porque no conoce no es un fracasado. El que conoce y no aplica, ese es un verdadero fracaso. Por eso hago mención, y no estamos puestos de acuerdo con la doctora Alejandra, de utilizar, por ejemplo, referencias del doctor Pedro Planas del siglo pasado. Podemos utilizar también al doctor Katz del siglo pasado, donde el doctor Pedro Planas nos habla de que ese primer año de vida es fundamental para el desarrollo futuro de nuestros pacientes, de nosotros como seres humanos, dando alimentación por pecho materno hasta la salida de las primeras piezas temporales y mantener la vía respiratoria permeable mínimo y de forma intensa durante el primer año de vida. Sí tenemos el conocimiento, pero lo más importante es cómo lo vamos a hacer para aplicarlo. Quiero que llevemos una intención directa de cómo aplicarse. Nosotros durante mucho tiempo hemos estado estudiando, hemos estado revisando, pero tenemos que aplicar todos estos conocimientos a través de una sistematización. Pero lo más importante es desde la individualización hacia cada uno de nuestros pacientes. Si bien desde tiempo antes hemos estudiado la odontología preventiva, hemos estudiado la odontopediatría, nos daban parámetros de atención un poquito más tardado hacia lo que pudiéramos estar trabajando. Casi siempre veíamos por ahí la oportunidad, sobre todo cuando había una enfermedad presente. Desde la aparición, y hago el seguimiento que tuvimos la oportunidad de estudiar con el doctor Walter, de hacer una prevención profunda desde todos los ámbitos. Hablamos de 3 niveles de prevención desde el punto de vista de la odontología del bebé, que son mujeres, mujeres gestando y madres de bebés menores de 6 meses. ¿Por qué es importante esto? Hablar de mujeres, sobre todo desde la edad de que pueden estar concibiendo, simplemente para concientizar de los elementos básicos que deben de tener en cuenta
para, si son mamás, tener en consideración. Mujeres gestando, la mejor oportunidad de estimulación para la enseñanza. Como decía el doctor Katz, siglo pasado, las 4 bases de la filosofía de ontología preventiva, que son el manejo del paciente no nomás como un conjunto de dientes, sino como un todo, la atención de la salud y mantenerla, la atención de la enfermedad, atenderla, pero educar y motivar a nuestros pacientes para que se mantenga constante esto. Las mujeres cuando están gestando son perfectamente estimulables, ya que tienen su estimulación 24/7. Llevan en su vientre esta bendición, esta nueva vida que están acompañando en su formación. Entonces es mucho más fácil hacer una educación hacia todas las indicaciones que nosotros queremos dar y evidentemente a las mamás de bebés menores de 6 meses. Y sí, como habíamos platicado antes, nos decían, oye, si no tiene dientes, ¿qué tanto tiene que hacer el dentista? Me he bajado de foros, de hablar con otorrinos que me han dicho, yo no sabía que el odontólogo estudiaba. Queríamos que nada más trabajaba con una pieza de alta velocidad y directamente sobre el diente. Apoyando un poquito la tendencia de crecimiento y desarrollo que habíamos hablado, hay que estar entendiendo cómo estas recomendaciones que estamos dando para la respiración nos van a llevar a una conclusión de nuestro crecimiento adecuado y nuestro crecimiento en sincronía, donde acentuamos mucho la teoría del doctor Moss, que nos habla de esa matriz funcional, de cómo esa genética va a estar estimulada por ese medio ambiente que lo acaba de explicar perfectamente bien la doctora Martínez, y estar entendiendo que esa edición que tenemos de nuestra genética, cómo puede ser alterable por ese medio ambiente. Y finalmente entender que si bien la genética no vas a poder eliminarla, sí vas a poder coordinarla para que se exprese lo mejor posible o para que se limite esas preconcepciones que pueden tener para que generen una mala función o mala alteración en la boca. Por lo tanto, estamos anexando muchos de los elementos más importantes para el crecimiento y desarrollo, entendiendo que la atención precoz, como decía el doctor Walter en odontología para el bebé, nos va a significar una mejor preparación para el crecimiento futuro, entendiendo que muchas de las veces cuando vemos a nuestros pacientes con el concepto anterior de odontología igual a dientes, estábamos tarde a la posibilidad de ayudarles a un desarrollo y un crecimiento efectivo y adecuado para el resto de sus días, entendiendo esta capacidad de intervenir como una asociación entre más profesionistas. Recordando un poco, es algo lo que me he peleado hace apenas 16 años, estuve invitado por el doctor Miguel Ángel Osuna por allá en Mazatlán hablando de síndrome de respiración oral, parece que fue ayer. 14 años, llevo más de 20 años peleándome un poquito en esa intención no solamente de conocer, sino de efectivamente aplicar nuestros conocimientos. Nosotros como clínicos en cualquiera de las disciplinas tenemos que estar buscando la integración de los elementos de los cuales trabajamos para tener un paciente en las mejores condiciones. Evidentemente, en el entendido de que, como dice la autora Gabriela Dorothy de Carvalho, que ha sido una base fundamental en el desarrollo del conocimiento del síndrome de respiración oral en conjunto con los odontólogos, decía, respirar es vivir y no vive bien quien respira mal y no va a tener un buen desarrollo. Entender y recordar este interés de que entre el aire por esas fosas nasales para entender todos estos estímulos que pueden generar un mejor crecimiento y desarrollo, no solamente en nuestro macizo facial, sino en esa calidad de vida. Recuerden que las bases que podemos implementar para que exista un crecimiento y desarrollo va a ser lo que nos manifieste a futuro esa calidad de vida que vamos a tener en la segunda década, tercera década, cuarta década, hasta el final de nuestras vidas. Y esto es importante que se entienda, es importante que se transmita para que pueda llegar a buenas conclusiones.
Si hablamos de ese desarrollo fisiológico propio de la respiración por nariz, estamos hablando de esa capacidad que tiene esta respiración que sea exclusiva por nariz. De lo contrario, vamos a tener una alteración. Y esa alteración empezamos a entender que va a generar, evidentemente, una desviación en la normalidad. El organismo puede tener muchos sistemas de compensación, pero esta alteración de guía de la normalidad va a generar un costo. Y este costo lo tenemos que entender. Vuelvo a repetir, si de hace un siglo nos están comentando esta necesidad de mantener esta permeabilidad, y estamos hablando de la rehabilitación neurooclusal, estamos hablando de la integración de la odontología, el desarrollo odontológico con la parte respiratoria, tenemos que hacer caso y tenemos que aplicarlo, porque evidentemente en nuestra educación básica y en las bases de las escuelas, casi siempre nos encaminan mucho a la atención dental y la distracción en conocimientos generales nos ha llevado a dar seguimiento a materiales dentales como una manera de actualización y de mejora en nuestra atención hacia nuestros pacientes. Y por eso esta intención de visualizar la integración. Siempre hablamos en los grupos que trabajamos en esa parte transdisciplinaria de la atención a nuestros pacientes e incluso dentro de este grupo de síndrome de respiración oral con el que tengo oportunidad de trabajar, estamos hablando de cerca de 12 médicos fuera de la odontología para poder integrar sus conocimientos y estos cada vez nos fascinan más para poderlos aplicar a nuestros pacientes en base a su capacidad de entendimiento. Recordar esa sincronicidad de la ordeña, esa pausa, respiración, deglución, no es implícito exclusivamente del pediatra, del otorrino y del odontopediatra. Es implícito de la generación y la promoción de esa salud en general para obtener mejor calidad de vida. Entender ese engranaje tan fino de la sincronización de las funciones orofaciales, sobre todo en la parte del lactante, es algo que me llama mucho la atención que lo tengamos constantemente en cuenta. Yo sé que en la odontología, cuando se abre la boca, se cuentan los dientes. Yo sé que en algunas otras disciplinas, al abrir la boca, se ven las mucosas. Al abrir la boca, se ven otras estructuras. Al ver al paciente, se ve otra función. Pero la integración, al menos la intención de integrar todos estos conocimientos para entender la sincronía de nuestros pacientes y si hubiera una desincronía, poder entender para poder ayudar a este paciente que tenga un desarrollo lo mejor posible, es la parte fundamental que nos tenemos que estar asentando. Y sobre todo, cómo lo podemos aplicar, individualizar a nuestros pacientes. Tenemos que entender entonces que estas funciones de nuestro sistema estomatognático van a tener que estar trabajando no solamente desde un punto de vista oral, sino desde el punto de vista de una sincronización de todos estos aparatos y sistemas que están involucrados y que comienzan desde ese amamantamiento. Desde luego, estar entendiendo que todas estas funciones están soportadas en un elemento de tipo anatómico. Y este elemento tipo anatómico no solamente son dientes, sino son esos huesos, esos músculos, esas articulaciones, esos tejidos blandos activos, esas glándulas, ese sistema de relación y de control vascular y nervioso que nos generan esa sincronía. Cuando algo falla, estos engranajes van a fallar y van a generar un fallo en otro componente anatómico o en otro tipo de función. Por eso es importante que nos concentremos mucho en cómo hacemos que coordine y cómo visualizar que coordine de la función, no solamente desde el punto de vista estático, sino desde el punto de vista dinámico. Por mucho tiempo me he peleado con mis alumnos de que la odontología en ocasiones, o en algunas áreas al menos, nos las enseñan desde un punto de vista muy estático. Por ejemplo, una clase 1, clase 2, clase 3. Pero si lo vemos desde un punto de vista dinámico, cambia todo ese panorama para entender nuestra posibilidad y capacidad de atención. Sean benignos conmigo, al fondo hay unas letras que dice coordinación,
parte artística media frustrada, pero tenemos que entender esta parte en la coordinación de funciones con la anatomía y esas funciones intercaladas. Por ejemplo, la más importante durante el amamantamiento, que será la deglución, la succión y la respiración. Y hay un punto importante que tenemos que visualizar. Tenemos un hándicap en el término de nuestros pacientes, en el término de gestación, porque hay que recordar que un paciente prematuro va a presentar una inmadurez porque no tuvo chance de entrenar, no tuvo ese tiempo de especializar sus funciones para estar ejerciendo una correcta vida. Entonces, dependiendo de esto, vamos a entender también cómo tenemos que adaptar los sistemas de auxilio para que vuelva a retomar un sistema de maduración en todas sus funciones. Y aquí les anoto, por ejemplo, a las 33 semanas hay 4 succiones por deglución in útero y al nacer tuviera que ser normal 1 a 1. De lo contrario, van a generar esas zonas de falta de oxigenación al momento de comer. Me explico, van a estar succionando, aguantándose la respiración. Y esto va a generar una necesidad de una respiración más profunda, pero durante un periodo donde la oxigenación no fue lo concretamente administrada. Por lo tanto, perdón, por lo tanto, tenemos que estar entendiendo cómo tenemos que estar asistiendo, pero aparte dar indicaciones de cómo tener que estar visualizando esas coordinaciones. Entender cuáles son los valores normales de respiración, no solamente es mantener una unidad de medición, sino también es poder expresar a los papás hasta qué punto tienen que estar observando, hasta qué punto tienen que estar observando para que ellos sean parte del diagnóstico de la normalidad y la normalidad. Si vemos, por ejemplo, esa respiración o esa respiración por minuto de un recién nacidos, estamos hablando que el rango es bastante amplio, donde los papás se pueden preocupar o pueden perder, pueden perder la visualización de un elemento de tipo normal. Y si hablamos de, perdón, de normalidades, aquí está mi tos alérgica, de normalidades, hemos trabajado con los otorrinos y con los pediatras para saber cuáles son los elementos que afectan en mayor medida a nuestros pacientes lactantes y que pueden generar algún tipo de alteración hacia toda esta coordinación y sincronía de funciones en nuestro paciente. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, no solamente de esa enfermedad de tipo viral, ahora de moda, siempre ha existido el problema viral, que son estas afecciones que son más comunes de tipo respiratorio en pacientes infantiles por diferentes tipos de virus, siendo el más dañino el respiratorio sincital, que afecta básicamente el 50% de los problemas virales de los pacientes lactantes y entender que son más, se expresan más fácilmente porque el paciente infantil tiene órganos más pequeños, por lo tanto, una obstrucción evidentemente es mucho mayor o se expresa mucho mayor en pacientes lactantes. Entender la parte también de las alergias, donde tenemos desde los básicos ácaros hasta otro tipo de elementos que están alrededor de nosotros. Por lo tanto, tenemos que entender cuál es el medio ambiente de nuestros pacientes para poder evitar lo que esté alrededor de ellos que pueda estar generando algún tipo de conflicto que pueda crear una respuesta exterior grave o alta desde el punto de vista alérgica. Y hay un punto, y pongo ahí de ejemplo, un punto importante que es el moho, no solamente todos los demás elementos que pueden estar alrededor de nosotros, sino ese medio ambiente que nos está cubriendo. Entendiendo esta parte de alergia y entendiendo esta parte de virus, tenemos que entender que a nuestro paciente infantil
a nuestro paciente lactante, debemos de mantenerlo en un ambiente que sea lo suficientemente higiénico. Espero que esta sea una palabra que nos deje esta crisis por la que estamos viviendo, pero que sea común en el ser humano. Cuando nos hablan de lavarnos las manos, imagínense todo lo que hemos dejado de hacer para poder entender estos elementos y tratar de evitar que estos elementos entren mínimo en ese primer año de vida a nuestros pacientes para no generar una posibilidad de alergia. Hay más elementos que nos existen alrededor de nosotros y que tenemos que estar visualizando para tratar de evitarlos. Y uno de ellos es definitivamente ese medio ambiente. Cuando hablamos de un paciente lactando y hablamos, por ejemplo, de esa estancia de que van a ir a conocerlos a casa, gente externa, gente que no sabemos cuáles son las condiciones higiénicas reales, por más familiares que sean de uno, es muy posible que lo puedan abrazar, que lo quieran besar, que lo puedan. En esos momentos es importante utilizar un cubrebocas, por favor. Ahora lo entendemos más claramente y pedir a estas visitas que tengan una higiene personal adecuada, mínimo esa limpieza de agua, como nos están, limpieza de manos con agua y jabón, como nos están sugiriendo por parte de OMS. Hablar de ese medio ambiente, por eso recalqué hace un momento el MO, es también entender que aunque para nosotros es común un medio ambiente, tenemos que entender qué tanto nosotros estamos adaptados, pero qué tanto queremos que se adapte nuestro paciente lactante a este medio ambiente. Y definitivamente uno de los principales asesinos será el cigarro, tanto para los activos como los pasivos, en cualquiera de las dos etapas. Evidentemente, dentro de las técnicas de amamantamiento, estar entendiendo cuáles son aquellas que nos da la posibilidad de que exista una función más adecuada. No solamente desde el punto de vista de afección, sino también desde el punto de vista geopostural. Y hay que entender por qué anoto titis como un ejemplo, ¿sí? Esas posiciones donde la cabeza va por debajo de una inclinación del 70% dentro del torso del bebé, ejercen algún tipo de problema de asentamiento de la leche o un problema en la sincronización de la respiración, deglución, que puede generar o puede desencadenar en una infección que son muy clásicas, como pueden ser la otitis, entendiendo que esa reunión de boca con sistema respiratorio auditivo va cambiando por la anatomía propia del bebé hacia el adulto. Y esta pequeña curvatura, esta pequeña rectitud que presenta el paciente infantil contra esta curva que puede generar el paciente adulto es suficiente para que tenga mayor permeabilidad de que pase la leche en esa zona y que son algunas de las afecciones de las más comunes que hay. Siempre les comento a los papás de mis pacientes que intenten tomarse una bebida acostados en un sofá y van a ver que es complicado que lo hagan y lo primero que hacen es levantarse, tener una posición más erguida para hacerlo. Lo importante en este caso es que me puedan entender el mensaje para mejorar la función en base a las necesidades que estoy observando de mis pacientes. Evidentemente, pedirles que manejen esa observación, no nada más de padres, para saber a quién se parece más su hijo, si a la familia del papá o a la familia de la mamá, sino estar checando todos los demás elementos de permeabilidad funcional de sus sistemas para que tenga una mejor calidad de vida. Desde las obstrucciones nasales, vistas desde la creación de moco, vistas desde el punto de vista funcional anatómico por inflamación o hipertrofia, para saber con qué especialista nos vamos a volver a reunir para poder manejar a nuestro paciente. Evidentemente, asimetrías, problemas de tipo congénito que tienen que ser observados. Normalmente, nuestro neonatólogo, nuestro pediatra nos da algún tipo de indicación, pero va a depender muchísimo de esa actitud del doctor para especificarnos los cuidados contra la respuesta que tengamos. Ejemplo, para el grupo odontológico.
cuando nosotros hablamos de caries y hablamos de higiene dental y hablamos de cepillado, no solamente nos basta con dar la indicación, seguimos con la enseñanza de los papás o tutores que están manejando la higiene de los hijos, pero no solamente eso, pedimos que repitan esta acción, esta actividad delante de nosotros para saber que está bien comprendido, porque ese conocimiento sin aplicación, recordemos que es fracaso. Por lo tanto, tenemos que llevar nuestros consejos a un entendimiento práctico por parte de los papás de nuestros pacientes y que lo hagan efectivo. Por eso mi interés de que entendamos que estas son herramientas que están escritas desde hace mucho tiempo, están escritas en actualizaciones. Sin embargo, hay que estar entendiendo cómo vamos a aplicarlas para poder tener en consideración el manejo con nuestros pacientes. Ver, por ejemplo, este tipo de análisis nos dan detalles como este fondo. Se alcanzan a observar las fosas nasales a la profundidad, van a ver una manchita oscura, donde si damos un poquito de acercamiento, vamos a encontrar que tiene algo de invasión, esos tejidos aparte inflamados. No sabemos si por esta invasión se inflamaron o estaban ligeramente inflamados y daban un poquito más de capacidad de esta invasión. Y al estarse revisando este paciente en la historia clínica, se notó que utilizaban mucho velas aromáticas cerca de él para generar un mejor ambiente, para generar mejores equilibrios, para mejorar o eliminar ciertos olores, y esto generaba ese humo que llevaba esos contenidos de las velas que puede generar o puede alterar a este tipo de proporciones. Evidentemente, todos sabemos, y al entender el principio del doctor Pedro Planas, entendemos de esa permeabilidad de vías aéreas superiores, tenemos que entender cómo hacerlo. Lo más común son esas perillas de succión que utilizamos o que vemos a las enfermeras que lo utilizan o que vemos que muchas de las mamás de nuestros pacientes les da cosa para utilizarlas porque sienten que agreden un poquito al bebé. Estas, entender que para utilizarse deben de hacerse en el mejor momento posible y uno de ellos es básicamente después del baño, cuando ese vapor de agua fluidifica un poco más la mucosidad. Nos sucede a nosotros cuando estamos bañando, le sucede también a los bebés y es muy buen momento para hacer esa higienización con las perillas, utilizándola o recomendándolas como uno de los elementos más claros y básicos que tenemos. Sin embargo, podemos utilizar cualquiera de ellas de forma mecánica, hay de todos tipos, formas, tamaños, o hay algunas otras que son de tipo eléctricas, siempre pidiendo que todo lo que sea sintético no vaya a obturar el orificio nasal del bebé para que no se exprese completamente la fuerza de trabajo de estos implementos, porque puede ser en ocasiones un poquito más grande. De igual forma, utilizamos elementos de tipo mecánico manual que podemos entender, este es otro eléctrico, tenemos que entender de esta manera. Este es tal vez el mejor ejemplo donde existe el posicionador de nariz, existe un reservorio, evidentemente, para que cuando nosotros absorbamos quede toda la mucosidad en este filtro, que es intercambiable, que es higienizable, y se pueda eliminar sintiendo la resistencia a través de tu propiocepción de succión, sintiendo la resistencia que existe en su nariz para quitar este elemento de exceso que puede ser de los mocos de nuestros pacientes. Pudiéndolo hacer en cualquiera de los momentos, recomiendo después del baño por esta fluidificación del moco y que es más fácil eliminarlo. Y podemos hacerlo también ayudados por alguna irrigación de fosas nasales. Esto quiero hacer un paréntesis para entender que la higienización de las vías aéreas está muy poco utilizado para uso diario para el paciente común de cualquier tipo de edad, pero debiera ser importante, igual que higienización de nuestro cuerpo, hacer una higienización con lavados de nuestro sistema respiratorio alto para que podamos tener mejores condiciones de respiración y comenzar desde el bebé, donde se pueda hacer una
limpieza o una tracción, humidificación de su nariz con agua de mar y después hacer la eliminación de esto a través de estos succionadores. Hay cualquier cantidad de marcas en el mercado donde va desde los que tienen aplicación hasta los que tienen dosis únicas, sin olvidar que lo que más necesitamos es un suero fisiológico tal vez o un elemento que tenga agua con sal. Pues, por eso podemos humedecer estas fosas nasales con estos aplicadores para poder, ya reblandecido el moco, poder retirarlo y que tengamos mejores condiciones. Nuevamente, hacemos una recomendación. Cuando hacemos este tipo de lavado, pedimos que nuestro bebé esté boca arriba y solamente girar la cabeza en una de las dos posiciones y vamos a aplicar el irrigador a la fosa nasal que está más retirada de la base, como está aquí en la fotografía en el ejemplo. Y una vez que ya está humidificado, levantamos al bebé para poder hacer la eliminación del resultante y después nos vamos con la otra fosa nasal. Hay evidentemente hábitos y costumbres que nos generan una mayor tolerancia o no para hacer este tipo de lavados, que es excelente, sirve de juego, incluso hay que entender que tiene algún tipo de posicionador adecuado. Este ya es un paciente con las características de mantenimiento constante. Esto, como les decía hace un momento, lo tuviéramos que estar haciendo nosotros para estar haciendo una higienización de nuestro sistema respiratorio como de un factor común. Por lo tanto, entender que todos estos elementos para trabajar van a generar esa perfecta respiración, ese cierre labial, todas esas condiciones que mis colegas han estado comentándolos para obtener también ese sueño que va a representar calidad de vida. Entender que si bien hay que estar en una perfecta armonía, hay que estar acompañando a nuestros pacientes infantiles, a nuestros hijos, a nuestros bebés, a que tengan esta calidad y esa pacificidad de sueño nocturno. Entender que hay detalles y hay elementos que si hacemos del conocimiento a los papás, evidentemente lo van a entender. Los ojos ven lo que la mente sabe. Y si notamos algún tipo de diferencia entre las posturas de reposo o las posturas de necesidad de compensación en las funciones que existen. Entender que esos espacios a veces van acompañados de un elemento que es obstrucción nasal, que genera no solamente la falta de cierre labial, sino incluso el cambio postural para dormir. Por ejemplo, esa hiperextensión del cuello para tener vías aéreas más permeables y que sea más fácil la respiración. Por eso hacemos el comentario de esas necesidades de entender que hay que atender, hay que tener una atención precoz y esa atención precoz es educando a los papás, educando a las mamás, educando a las mujeres que tienen la posibilidad de ser mamás. Esa forma de ayudar a que exista todo un desarrollo adecuado en su capacidad respiratoria, en su capacidad de aprendizaje, en su capacidad de sueño, en su capacidad digestiva, postural, de fonación, de alimentación, metabólico, cardiopática, de conducta, porque esto lo venimos trabajando de tiempo y vemos los elementos de desarrollo posterior que pudieran haber sido trabajados con algo de prevención. Pero esta prevención no tiene ningún tipo de razón si yo lo conozco y no tengo esa capacidad de transportarlo. Si sigo estudiando sin entender que todo lleva una relación, lleva una visualización holística transdisciplinaria, como bien lo maneja el doctor Miguel Ángel, el elemento de entender cómo está la coordinación de funciones. No es un diente chueco, no es un diente picado, es cómo este elemento disfuncional puede alterar esa coordinación de funciones. Entender no solamente cómo están las enfermedades frecuentes, sino cómo prevenirlas para que no se presenten. Y evidentemente generar una cultura
de cuidados de fondo de tipo respiratorio. Hay que recordar que al otorrino solamente acuden los enfermos, pero con nosotros y con el trabajo que estamos haciendo de educación, estamos logrando dar información, estamos logrando educar a los papás de nuestros pacientes y darle seguimiento oportuno para el desarrollo perfecto de sus funciones y de generar una calidad de vida. Señores, somos una parte fundamental de esa promoción de la salud, evidentemente, de esa promoción de la buena salud para toda la vida. Chicos, ahí estoy todavía. Ok, ahí estoy con ustedes. ¿Sí me oyen? Perfectamente, Luis Fernando. Ok, evidentemente de aquí se desprende una cantidad importantísima de elementos que tenemos que estar trabajando. Tú lo conoces, Miguel Ángel, muchos del auditorio sé que lo trabajan, pero entiéndame y les prometo que tenía 4 preocupaciones importantes, lo habíamos comentado en la junta del día de ayer. Entender esa atención precoz que tenemos la posibilidad, gracias a lo que estamos educando, pero no solamente generando el conocimiento, sino la aplicación de los conocimientos. Entender esa coordinación de funciones, esa prevención de elementos individuales como son las enfermedades oportunamente dichas y el cuidado de ese fondo respiratorio constantemente como una cultura higiénica. Chicos, a sus órdenes. Ahorita ya vamos a dar espacio, perdón que ando extendido, a la doctora Alejandra, gran colega,